Buenas noches. Vamos a comenzar la última sesión del día de hoy y tenemos con nosotros al señor Antón Mateos López. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de presentar a Antón, y yo ya lo conocía de otros congresos de historia de la transición, siempre suele venir, y siempre me llamaba la atención su nombre, porque yo no conocía a nadie que se llamara Antón. Y me puse a mirar a ver de dónde procedía ese nombre. Vi que era de origen hebreo, que significa el muy servicial o el siervo de Yahvé, y en la Biblia había sido un juez de Israel. Buscando más cositas sobre el nombre de Antón, que me llamaba tanto la atención, pues encontré algo sobre un análisis por numerología de ese nombre. Y según dicen, las personas que se llaman Antón son personas de naturaleza diligente, son cuidadosas y emotivas, muy originales, aman lo posible y lo imposible, les gusta sentirse realizados y mejorados, son muy adaptables, se expresan airosamente en cualquier nivel, son gentiles, vivaces y amigables, aman lo que está más allá de la superficie tanto de los seres como de las cosas, son consecuentes y diligentes, y aman y embellecen no tanto en su propio bien, sino en el de los demás. Podrían destacar en profesiones como médico, músico, arquitecto, decorador de interiores, cocinero o profesor. Entonces, fuera ya un poquito al margen en plan formal, Antón ha destacado como profesor, porque es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Es investigador responsable del Centro de Investigación Histórica de la Democracia Española y dirige también la revista semestral Historia del Presente. También es presidente de la Asociación de Historiadores del Presente, que se fundó en el año 2001. Es doctor en Historia por la UNED, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y en Sociología por la Complutense, y desde el año 2007 es codirector en la UNED de la Cátedra del Exilio. En los últimos 20 años, una amiga me dice siempre, de todo hace ya más de 20 años, pues en los últimos 20 años ha realizado estancias en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, en la Universidad de Oxford, en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de México, y el año pasado, en el primer semestre, fue profesor visitante en la Universidad Libre Internacional de Estudios Sociales de Roma. Su principal línea de investigación es la historia del socialismo español y también es especialista en las relaciones hispano-mexicanas durante el siglo XX o en la historia del antifranquismo. Ha escrito muchos libros, voy a reseñar solamente lo último: Historia y Memoria Democrática, que lo escribió en 2007, Historia de la UGT contra la dictadura franquista en el 2008, La Batalla de México, Final de la Guerra Civil y Ayuda a los Refugiados, del 39 al 45, del 2009, la biografía de Saborit en el libro Pablo Iglesias y su tiempo, también en el 9, y su última obra se titula Historia del antifranquismo, Historia, Interpretación y Uso Público. Recientemente ha coordinado los libros Indalecio Prieto y La Política Española, La España de los 50 y Ay de los vencidos, el exilio y los países de acogida. Hoy nos acompaña para tratar un tema del que es un gran especialista y su ponencia es la disputada alternativa socialista. Bueno, pues muchas gracias, Lola, por una bellísima presentación y además esa indagación sobre mi nombre. Estoy encantado de estar con vosotros, con el grupo de estudios del tiempo presente. Ya no es la primera vez, es una colaboración que se prolonga ya casi a lo largo de 20 años, la primera vez que estuve con vosotros. Y en ese sentido, pues estoy feliz, ¿no?, por poder participar en este congreso que considero que es importantísimo, que puede ser también un broche. Me ha parecido ya, ha habido 4 convocatorias, mientras está la quinta, ¿no? Y creo que constituye todo ello un corpus fundamental para la actualización en la investigación historiográfica sobre la transición española. Bueno, el tema que me pidió Rafael Irosa fue que no hablase solo del Partido Socialista Obrero Español, sino del conjunto de formaciones políticas de carácter socialista y socialdemócrata de los años que aparecieron en los años 70.
con lo cual la estructuración de la conferencia es complicada porque son muchos grupos. Nada menos que a la muerte de Franco se podría decir que había 4 o hasta 5 plataformas principales: el Partido Socialista, el Partido Socialista Histórico, producto de una escisión en 1972, el Partido Socialista Popular, dirigido por Enrique Tierno Galván, fundado en 1974, aunque tiene unos antecedentes que luego explicaré, y luego una formación también de ámbito nacional que promueve un sindicato socialista profesionario, que se titula Reconstrucción Socialista y que dará lugar, con otros grupos de ámbito regional, a la Federación de Partidos Socialistas, un poco después, en junio del 76. Pero además hay unas formaciones nacionales de ámbito socialdemócrata, como la que había aglutinado a Viruejo y García López, pero también a Payac, el Agrupamiento Socialista Democrático de Cataluña, que digamos que es una alternativa no marxista socialista, no marxista se define así la mayor parte de estos grupos. Por tanto, hay 5 grandes opciones, 4 más una quizá, grandes opciones en el ámbito del socialismo en el momento de cambio, de paso de la dictadura a la democracia. Para contextualizar esto, yo creo que hay que abarcar un periodo que no sea solo el de la transición en sentido estricto entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución, que efectivamente en 1978 culmina la unificación de la mayor parte de estas formaciones, la absorción por el PSOE más bien, sino arrancar prácticamente de final de los años 60, del 68, que tiene una significación para todos olvidar esa fecha, por lo que supuso de movimientos que querían cambiar la vida. No solo se hablaba del poder, de la conquista del poder, sino había una carga utópica de los movimientos del 68. Eso afecta al socialismo en general europeo y traerá consigo que los modelos más próximos de los partidos más cercanos y a los que los españoles miraban, los socialistas españoles miraban de forma más intensa, como era el caso francés o el caso italiano, la evolución de estos partidos influyeran en los propios proyectos de este conjunto de formaciones socialistas a las que he aludido. Es decir, la refundación del Partido Socialista francés en 1971, en el Congreso de Pinés, en el que Mitterrand pasa a sustituir, a tratar el liderazgo en ese nuevo Partido Socialista francés que sustituye al anterior, la Espio, o la evolución también del socialismo italiano entonces, que intenta reunificarse, había escribido poco después de la Segunda Guerra Mundial entre socialistas y socialdemócratas. Todo eso, una reunificación fracasada entonces, porque digamos que aunque en esos momentos el socialismo y los socialistas y socialdemócratas italianos compartían el poder en gobiernos de centro izquierda con la democracia cristiana, una vez que se presentan juntos, los resultados que obtienen, desgraciadamente electorales en las elecciones del 67-68 son peores que los que habían obtenido por separado. Y entonces vuelven a separarse sus caminos. Pero en cualquier caso el Partido Socialista Italiano, que había sufrido un sorpaso por los comunistas italianos después de prácticamente 10 años de coalición con el Partido Comunista Italiano, con el PC, solo rota tras la invasión de Hungría en el 56, el Partido Socialista Italiano también, digamos, que intentará revertir esa situación y dejar de ser un partido subordinado, un partido menor, intentar luchar de nuevo por la hegemonía. Es el momento que Craxi, en el año 76, pasará a ser dirigente, secretario general del Partido Socialista Italiano. Pues bien, esa evolución, como digo, de los partidos socialistas, sobre todo los más cercanos, de lo que se llamó también el socialismo mediterráneo. A veces se habla mucho del eurocomunismo, la evolución de los partidos
comunistas en el sur de Europa, el francés, el italiano, el español, el comunismo se presenta en Roma en el 75-76, de un proyecto político que intenta combinar también socialismo y democracia, pero hay una competencia también por el mismo espacio político con los partidos socialistas de estos países, ¿no? Y se apuñalará esa idea del socialismo mediterráneo, distinto, pretendidamente distinto en su proyecto de la socialdemocracia, que gobernaba en la mayoría de los países europeos y en Gran Bretaña, o del norte de Europa, y distinto también de lo que se llamaba el comunismo burocrático. Por tanto, si volvemos a lo de cambiar la vida y las consecuencias de 1968, los nuevos movimientos de la izquierda intentan ser alternativos a lo que había sido la socialdemocracia europea, su edad de oro de la posguerra mundial, y el bloque soviético, ¿no? El comunismo burocrático. Intentan dibujar una nueva utopía, no solo plantearse el problema del poder, que por supuesto está ahí presente, pero también dibujar una utopía ideológica de transformar el capitalismo, pero construyéndolo junto a la libertad, junto a la democracia. Y no simplemente ser un gestor del capitalismo como se cree. Pues bien, esos proyectos, esa evolución del socialismo europeo, como digo, influye en estos pasos y estos proyectos de estas diversas formaciones socialistas españolas a las que he aludido antes. De todas formas, habría que decir que hay un punto de inflexión decisivo, que son las elecciones generales de 1977, en ese proceso de clarificación del espacio socialista, ¿no? El centro de ese proceso de unificación, de aglutinamiento de los socialistas españoles, son los años entre 1975 y 1978, precisamente el tiempo de la transición en sentido estricto, pero con el decisivo parteaguas, con la decisiva frontera precisamente de las elecciones, de las primeras elecciones generales de junio de 1977. Habría una fase, como he dicho, de orígenes de este proceso, que yo creo que un momento clave es la fundación del llamado Partido Socialista en el interior, de Enrico Tierno Galván, el antecedente del PSP, en enero de 1968, y que dura prácticamente hasta el reconocimiento por la Internacional Socialista del PSOE y, por otro lado, el Congreso de Sirens. Esa sería la primera fase. Otra segunda fase iría desde el Congreso de Sirens 1975 hasta las primeras elecciones generales 1977, y la fase final de las primeras elecciones generales en junio de 1977 hasta prácticamente la aprobación de la Constitución, aunque en la unidad socialista, la unificación de los diversos grupos socialistas en el PSOE, más o menos culmina en mayo-junio de 1978. Esas son las tres grandes etapas, aunque también hay unos antecedentes a los que he aludido o anuncié a lo largo de la conferencia. La primera fase está muy marcada por la intervención de la Internacional Socialista sobre el proceso, el problema español, sobre la situación de España en el tardofranquismo y de los diversos grupos socialistas. En el año 1970, la Internacional Socialista crea una nueva comisión para los asuntos de España, en la que intervienen los dos partidos socialistas italianos, y además con sus líderes, Saragat y Neni. Intervienen el Partido Socialdemócrata Alemán y otros grupos, ¿no? Esto, en gran medida, ha sido estudiado por algunos investigadores, como Pilar Ortuño o Antonio Sánchez. Precisamente recibió Antonio Sánchez una tesis para un premio de investigadores de la Asociación de Historiadores, y se ha publicado esa tesis en el último número de la revista Historia del Presente. Y hay algunos otros trabajos. En cualquier caso, como digo, hay una preocupación a partir de 1970, y además eso trae consigo, yo creo que también hay un momento decisivo, que es que Tierno Galván, que constituía un grupo básicamente de universitarios, que tenía un proyecto claramente no marxista, es decir, superador de la lucha de clases. En 1964 ya se había vinculado al PSOE en 1963,
hasta 1966, pero hace un manifiesto que se llama el Partido Socialista y la actual situación española, Frente Unido del Socialismo Español, FUSE, y ese manifiesto dice que el socialismo, el proyecto que él defiende, tiene que ser superador de la lucha de clases, que es indiferente ante la forma del gobierno, ante la cuestión de monarquía o república, aunque claramente en general los que se manifestaban accidentalistas, la nueva oposición moderada que se manifestaba accidentalista entonces, cuando decía que era indiferente ante la forma de gobierno, estaba planteando claramente una salida hacia la monarquía, y esto es también un punto de ruptura, que defiende también un proyecto de apertura hacia las clases medias y un modelo de socialismo que ya no es un partido de clase, por tanto no tiene un sindicato, no tiene una organización obrera, apoya a lo que son las nacientes comisiones obreras, pero olvidando la relación tradicional que todo partido socialista históricamente había tenido con un sindicato del Partido Socialista, en el caso español, en el caso de la UGT. Ese es el proyecto más diferenciado. Tierno Galván también cree en una solución, un proceso de transición que será por etapas, que no va a ser franco derribado, y por tanto la democracia se irá restableciendo por etapas, y por tanto los partidos históricos procedentes de la guerra civil no iban a jugar un papel. Iban, aunque el PC tuviese fuerza en el mundo sindical, pero Tierno sabe que políticamente el PC no iba a tener tan fuerza, y que el PSOE pues iba a quedar confinado al exilio, que iba a ir recayendo en la misma degeneración, en la misma decadencia que había tenido la sección francesa de la Internacional Obrera, o sea, el partido francés, el Respiro, o el Partido Socialista Italiano desde los años 60. El PSOE se iba a convertir cada vez en un partido más pequeño, y en ese proceso de transición, sin ruptura, pues pensaba que un partido socialista, socialdemócrata, tenía que jugar un papel importante. Pero bien, en ese momento sigue perteneciendo al PSOE. Hay una polémica sobre si ha sido expulsado o no por Boyer y otros militantes de Madrid, pero finalmente en enero del año 68 ya decide fundar un partido que se llama Partido Socialista en el Interior, y con todo el protagonismo también que había adquirido al salir de la clandestinidad, al actuar abiertamente, había sido expulsado de la universidad, toma contacto precisamente con los socialistas italianos, los socialdemócratas italianos. El vicepresidente de la socialdemocracia alemana visita Madrid en el año 70 y recibe a Tierno Galván, como a otros personalidades de la oposición democristiana, Jiménez, etcétera, etcétera, Satrústegui y tal. Es decir, adquiere un protagonismo, una presencia pública que trae consigo que la Internacional Socialista se preocupe de esa situación del socialismo español y de ese nuevo grupo y lo que representaba Tierno Galván. A partir de entonces, Tierno Galván pide el estatus de observador en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista lógicamente tenía un partido afiliado que era el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y tanto Llopis en el exterior, su secretario general Rodolfo Llopis, como los nuevos dirigentes del interior rechazan que se le otorgue ese estatus de observador en la Internacional Socialista. Tierno jugaba varias cartas, pero desde luego él no quería, él había sido afiliado formalmente del PSOE durante un tiempo, pero había formado un nuevo grupo, pero lo que quería es que la Internacional Socialista interviniera aún más, no solo que le diera el estatuto de observador, sino que reconociera una especie o impulsara un comité de coordinación de los diversos grupos socialistas españoles. Y entonces él adquirir un estatus de práctica igualdad con el PSOE. En ese momento el PSOE se divide entre el interior y entre secciones del interior y secciones del exterior. No es una división entre interior y exilio, sino que es secciones de militantes veteranos que están con Rodolfo Llopis en el exterior y secciones del exilio, en gran medida ya lo que yo llamo la segunda generación del exilio, es decir, hijos de refugiados, inmigrantes que se han afiliado en el exterior, refugiados de posguerra. Eso es la segunda generación del exilio,
que promueve la renovación de las organizaciones a partir de 1970. Pues bien, ahí de nuevo vuelve a intervenir Tierno Galván en ese momento de división y se alía precisamente con los históricos, no con las formaciones que defendían esa renovación. Se alía con Llopis y con sus seguidores en el interior de España, Miguel Peiró, Alfonso Fernández Torres de Sevilla y otros tantos personalidades que tenían experiencia y evidencia desde la Guerra Civil. Forma desde el año 72 un comité de coordinación, de unificación con estos socialistas históricos, y ante la escisión que se produce ya definitivamente poco después en el Congreso de agosto del 72 del PSOE, entre los llamados PSOE renovado y el PSOE histórico, una escisión que es minoritaria, la de los históricos, tanto en el exilio como en el interior de España, pues decide promover que la Internacional Socialista promueva esta coordinación y promueve también, como digo, una tentativa de unificación con los históricos que prosigue a lo largo del año 73 hasta diciembre, nada menos del 73, que ante ya el inminente reconocimiento, ante el hecho público de que el PSOE renovado iba a ser reconocido por la Internacional Socialista, cosa que se adopta ya en el verano del 73, es decir, prácticamente esa comisión para la reunificación dura 6 meses, lo que pasa es que ya se hace público, no se hace público hasta el Día de Reyes del año 74, hasta el 6 de enero. Entonces, ante esa situación, finalmente Tierno Galván cancela la unidad con los socialistas históricos, con el PSOE histórico, con el PSOE de Llopis y Peiró, en diciembre del 73. Como veis, ahí hay diversos proyectos, hay diversas plataformas. ¿Qué hacen los renovados entonces en el año 73 cuando hay esa escisión y cuando hay diversas fuerzas? Pues también intentan promover una plataforma de coordinación alternativa a la que han formado el grupo de Tierno y el grupo de Llopis. Y entonces promueven lo que se llamará la Conferencia Socialista Ibérica, eso ya desde el año 73, aunque ya las primeras reuniones serán en el 74. Esto lo promueve sobre todo Pablo Castellano, es un momento de dirección colegiada, casi de no dirección en el Partido Socialista, no hay un primer secretario, no hay un secretario general, parte de la dirección está en el exterior, dispersa entre París y Toulouse, y parte en Madrid, Sevilla, etc. Los sevillanos, tanto Alfonso Guerra como Felipe González, dirigen en el año 73. Es decir, falta un núcleo coherente de dirección y un núcleo coherente de dirección también en Madrid, a pesar de que ya, digamos, las federaciones del PSOE en el interior tienen mayoría en la ejecutiva. Pero bueno, esa Conferencia Socialista Ibérica la promueve sobre todo Pablo Castellano, como digo, como alternativa en gran medida en esa situación de búsqueda de reconocimiento internacional, como digo, como alternativa a los movimientos que habían hecho de aglutinarse Tierno y Llopis. Y a esa Conferencia Socialista Ibérica, que finalmente, como digo, las primeras gestiones son del 73, pero no se reunirá hasta el 74, son sobre todo invitados los partidos de las llamadas nacionalidades históricas, el Partido Catalán, el Movimiento Socialista de Cataluña, y por otro lado el Partido Socialista Galego, un grupo valenciano. Hay un grupo también catalán que, como he dicho antes, defendía una opción socialdemócrata, la de Pallach, del Grupament Socialista Democrático. Pero a última hora es incluido en esta conferencia ibérica una nueva organización que se llama la Unión Sindical Obrera, USO, un sindicato de origen cristiano, pero de inspiración socialista profesionaria, y que es invitada ya como organización nacional. Hasta que, como veíais, el proyecto inicial de la Conferencia Ibérica era un reforzamiento del PSOE como partido federal en nacionalidades históricas, llamadas así entonces, en las que el PSOE tenía débil presencia, como podía ser Galicia o Cataluña. La entrada de ese sindicato autogestionario, USO, trae consigo, que ya había estado también en proyectos anteriores de unidad, etc., trae consigo un cambio
la situación porque formula un proyecto, su dirigente, Eugenio Royo, un proyecto que se llama Reconstrucción Socialista. Bueno, espero no liar mucho con el montón de proyectos, siglas, pero ¿qué quiere decir ese proyecto de reconstrucción socialista? Reconstrucción socialista significa, dice, no, hay que reconstruir el socialismo de carácter con una federación de partidos y no simplemente restaurar las viejas organizaciones históricas y que todos nos integremos en esas organizaciones históricas, que lo llama la restauración del socialismo. Es decir, ese proyecto de reconstrucción federal, casi más bien confederal del socialismo, en una conferencia que dé lugar a una federación de partidos, etcétera, pero como hilo conductor y como sindicato, como organización nacional, es uso y reconstrucción socialista. Bueno, en esto llega el Congreso de Sirens, en el que en octubre del 74 Felipe González es elegido primer secretario. Se llamaba entonces primer secretario al estilo francés, no secretario general, que sería a partir del año 76. Felipe González decide cancelar esa operación de la Conferencia Socialista Ibérica, el PSOE separarse como partido principal de ese proyecto de confederal, de federación de partidos, etcétera, y toma conciencia que el fin de la dictadura va a ser inmediato y que lo que es más importante es resolver la unidad con los socialistas históricos, con el grupo de Llopis, es decir, que no empiece la democracia, que no empiece a aparecer en el espacio público de forma cada vez la situación de dos PSOEs que confundan a la sociedad española, que produzcan corrupción. Eso es el objetivo prioritario del nuevo equipo que surge a partir de Sirens. Por eso decía que esa etapa a partir de Sirens sí es representativo hasta las primeras elecciones en toda una serie de nuevos movimientos, en una nueva fase de evolución de los partidos socialistas. Bueno, ¿qué pasa además de eso? ¿Qué otros movimientos ocurren a partir del año 1974? Pues habíamos dejado al partido, al grupo de Tierno, que en realidad entonces no era un partido, era un grupo, pues a lo mejor un par de centenares de afiliados, sobre todo en Madrid, pero con algunas otras ramificaciones en Asturias, Valencia, etcétera, que cancela la unificación con los históricos y entonces decide fundar, cuando se crea la Junta Democrática, es decir, cuando Tierno consigue salir también de un aislamiento a través de su participación en la Junta Democrática que lanza Carrillo, el PC, funda entonces, es decir, obtiene gracias a ese pacto con el PC, ese pacto para la democracia, personalidad política, y funda entonces el llamado Partido Socialista Popular en noviembre, diciembre del año 74, después de la formalización de la Junta Democrática. Decide ya finalmente resolver la cuestión de alianza o no, coordinación con el PSOE, no, ya vamos a fundar un partido nuevo, con un proyecto diferente, y si hasta entonces el proyecto de Tierno había salido un proyecto evolutivo, un proyecto socialdemócrata, etcétera, etcétera, ahora dará a la búsqueda de un espacio político y al ejemplo quizá de lo que está ocurriendo en Francia, el momento del 74, del pacto de la izquierda y entre el Partido Socialista francés y el Partido Comunista francés, que Mitterrand está a punto en el año 74 de ganar las elecciones a la presidencia, no lo conseguirá hasta 1981, también en el 65 había quedado muy bien. Ahí hoy habéis visto el tema del sistema electoral. Evidentemente los sistemas electorales en democracia tienen mucha influencia también en la evolución de los proyectos políticos. Bueno, pues bien, siguiendo el ejemplo del socialismo francés, de alianza con los comunistas, socialistas y comunistas, y de refundación también del socialismo, Tierno pues se alía con el Partido Comunista Español de Carrillo y dará un giro radical a su grupo. También es cierto que la necesidad de la necesidad hizo virtud. Al cerrársele las relaciones con los partidos socialistas europeos, con la mayoría de ellos,
es algo del partido portugués, que Mário Soares lo refunda también al hilo de la Revolución Portuguesa y con el que tenía muy buenas relaciones, Tierno Galván, Fernando Morán, etc., Morodo, pues decide proyectar un socialismo, como dicen sus publicaciones, que no solo sea de clases, sino que sea popular, pero ese discurso populista también hay un viraje, unos planteamientos claramente de socialismo de izquierda, en ese contexto de alianza con el PC. Es decir, buscar una plataforma diferenciada y como Máximo Tierno dice, en el 75, 76, que se puede ir a una especie de coordinación, pero él no quiere unidad en ese momento, él quiere consolidar su plataforma. Y al hilo de la Junta Democrática hay otros grupos menores de ámbito regional que están en la órbita de la Junta Democrática, como Alianza Socialista Castellana de Vidal Beneito. Vidal Beneito murió hace apenas unos meses, está en la Junta. El Partido Socialista Andaluz, o de Andalucía, ahora no sé muy bien, de Rojas Marco, que se funda como Alianza Socialista de Andalucía desde el año 73, que tiene un origen, bueno, de cristianos, que son partidos pequeños que se fundan al hilo de esta creación de la Junta Democrática y que entran en la órbita del proyecto de Tierno Galván durante un tiempo, hasta finales del 75, ya muerto Franco, que pasarán al otro proyecto que he comentado, el de Uso y esa Federación de Partidos Socialistas. Abandonan a Tierno porque Tierno tampoco está dispuesto a organizar una federación de partidos, sino en cualquier caso un partido federal, en eso coincide con el PSOE, y abandonan a Tierno estos grupos regionales o de nacionalidad. Por tanto, ese es el conjunto de formaciones que hay hacia 1975, que ha añadido una más, que eran los proyectos de carácter claramente socialdemócrata, como el proyecto de Ridruejo, con sus organizaciones nacionales, había fundado en el año 57 el Partido de Acción Democrática. Es un partido entre socialdemócrata, también liberal, por supuesto, pero que es difícil encasillarlo, ¿no?, su proyecto. Pero ahí entra también un personajes que ya habían intentado en los años 60 coordinarse, Pallac, García López, en una coordinación de grupos, también en ese contexto de la evolución del socialismo francés. El socialismo francés en los 60, como sabéis, ya he dicho que Lasquillo sufre un proceso de decadencia. El sistema electoral de la Quinta República Francesa obliga a las grandes alianzas, porque son dos vueltas y, lógicamente, tanto las elecciones generales del 65 como después, pues se forman candidaturas que Mitterrand encabeza, etc. Pero la cuestión es que el viejo Partido Obrero Socialista, el francés, entra en una clara decadencia y surgen toda una serie de grupos, plus, algunos son radicales, republicanos radicales, que evolucionan hacia el socialismo, el propio Mitterrand, o está el grupo de izquierda, el CERES, con Severmen, que dará lugar posteriormente a una ala izquierda del socialismo francés y que también influirá, por ejemplo, en el PSOE español, en el grupo de lo que será luego izquierda socialista, los críticos, en torno a Paco Bustelo, etcétera, 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 Castellano, que ya a partir de la transición, a partir del Congreso del 79, el célebre Congreso en el que Felipe González discute por la cuestión del marxismo, etcétera, etcétera, se forma esa corriente de izquierda socialista. Pero bueno, eso ya entra fuera del tiempo de la transición estricto y el tiempo de unificación de esas plataformas socialistas y ese otro momento. Pues ese es el esquema de lo que ocurre en esos momentos. El punto de inflexión, como digo, son las elecciones de 1977. ¿Y qué ocurre entre 1975 y 77? Bueno, pues como he dicho, la prioridad para el PSOE de Felipe González es reunificarse con los históricos, y ahí hay conversaciones muy serias de unidad, hasta julio del 76, en el que haya un acuerdo con los históricos para reunificarse, pero a última hora su presidente y su secretario general, que eran socialistas de la Guerra Civil, exiliados en México, Víctor Salazar y Ovidio Salcedo,
imponen como condición para la reunificación la paridad en el número de delegados y que el PSOE cancelara la alianza en coordinación democrática con el Partido Comunista. O sea, no era una alianza a la francesa para un futuro electoral, el PSOE se reservaba su autonomía, sino era una alianza para la democracia. Eso habían insistido los históricos desde 1972 y a pesar del acuerdo que se llega en el 76 con la mayoría de los grupos del PSOE histórico en el interior de España, sobre todo los andaluces juegan un papel decisivo, Alfonso Fernández en Sevilla, Francisco Román en Málaga, en fin, en diversos sitios, también en Madrid. Ese acuerdo finalmente se cancela por esas dos condiciones abusivas que no respetaban claramente la democracia tampoco de una organización democrática, que eso de paridad en los delegados, con el argumento de que, bueno, de momento eran muy pocos afiliados y que en el futuro se podrían aglutinar muchos más, que todo eso no había que tenerse en cuenta, no era justo. Bueno. Entonces, como digo, el PSOE consigue en diciembre del 76, en el Congreso Ordinario, que no es formalmente un Congreso de reunificación como tal, la unidad con el sector mayoritario de los históricos. Allí hay también una pequeña riña con los socialistas andaluces, porque Alfonso Fernández, que era su presidente y que era sevillano y el que había amamantado a, digámoslo así, a Felipe González y a Alfonso Guerra en los años 60, exige tener la presidencia y la presidencia, pues por razones históricas, le pertenecía más bien a Ramón Rubial, que ya lo había sido casi de hecho en años anteriores, y entonces los históricos no aceptan formar parte de la ejecutiva, no tener tres puestos que les ofrecían Felipe González y Alfonso Guerra. Pero no obstante, ese grupo de los históricos, a pesar de que no entran en la ejecutiva, salvo Rafael Fernández, que es un dirigente histórico del Consejo de Asturias durante la Guerra Civil de Ciudad de México, que será presidente de la preautonomía asturiana y que sustituye a Miguel Boyer cuando dimite de la ejecutiva al inicio del 77. Es el único histórico del exilio en ese momento, salvo Carmen García Bloise, que pertenece a esa segunda generación del exilio en Francia. Bueno, pues bien, como digo, los históricos, aunque no entran en la dirección en ese momento del PSOE reunificado, si se puede decir así, sí estarán presentes en las listas electorales del 77 y todos ellos son diputados. Ahí al menos yo identifico unos 8 o 10 diputados que proceden del PSOE histórico en las listas del PSOE de Felipe González, Alfonso Fernández, Román, Turrión, Farrías, Sócrates Gómez, etcétera, etcétera. Hay unos cuantos que forman parte de esas candidaturas del 77 y son diputados en la primera legislatura, en la legislatura constituyente. Esa es la situación y por tanto Felipe González resuelve su papeleta principal y lo que consideraba estratégicamente el problema principal que tenía el Partido Socialista del PSOE de cara a el inicio de la democracia en España. ¿Cuál es la situación de las otras formaciones? Pues hay negociaciones intensas entre Tierno Galván y Felipe González, en las que interviene Raúl Morodo, etc., en las que, digamos, Tierno no acepta integrarse en las listas su partido, integrar su partido en las listas del PSOE, a pesar de que en las últimas negociaciones, en negociaciones ya de camarilla, de restaurante, etcétera, Felipe González le ofrece nada menos que 1/3 de los puestos de las candidaturas, de los principales puestos de las candidaturas. Es decir, que si Tierno Galván obtendrá en Madrid 3 diputados en junio del 77 y otros uno en Valencia, otro en Cádiz y otro en Zaragoza por los grupos regionales más que por el PSP, pues podría haber convertido lo que era su grupo. Ahí ya se empieza, la utopía va quedando ahí, hay un reparto hay una expectativa de poder, un reparto de puestos y hay una lucha por formar las candidaturas. Pues podría haber obtenido, en vez de los 118 que tuvo el PSOE en 1967, podría haber obtenido 40 o 30 y tantos.
y haber constituido fortísima corriente, un fortísimo grupo de presión dentro del partido. Bueno, esto no ocurre así porque Tierno prefiere seguir con su proyecto hasta el final y presentarse en solitario a las elecciones, absorbiendo a un sector de esa federación de partidos socialistas que se había aglutinado en torno a Uso también desde el año 75. Un sector de esa Federación de Partidos Socialistas pasa a pactar con Tierno Galván en junio del 77, sobre todo el grupo andaluz, el partido de Rozas Marcos, el partido de Emilio Gastón en Aragón y el partido valenciano, socialista del País Valenciano, Manuel Ayuso, y otro sector decisivo, también a partir de enero o febrero del 77, optará a integrarse, eso sí, en las listas del PSOE. Ahí Felipe González consigue su segundo objetivo, es decir, si se observa sus discursos en diversos momentos, en los congresos del 72, en el congreso del 74, en la Escuela Socialista de Verano en Madrid en el agosto del 76, él dice que está dispuesto a pactar con aquellos grupos de ámbito de nacionalidad o regionalidad, como se dice entonces, que estén arraigados en la conciencia del pueblo. Ahí siempre, desde un principio, desde que entra la dirección del socialismo español, desde el 72 o el 70, está dando un plus de reconocimiento sobre todo al grupo catalán, al grupo gallego, sobre todo grupos en los que, digamos, nacionalidades o regiones en las que el PSOE no tenía una fuerte presencia, como he dicho antes. Entonces consigue llegar a un acuerdo entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña, Congrés, que se llamaba entonces, PSC Congrés, liderado por Reventós, para que se integren en unas listas únicas bajo la denominación de PSOE, PSC-PSOE, y formar unas candidaturas unitarias. Eso contra el criterio de la propia Federación Catalana del PSOE, pero también hay que tener en cuenta, si vosotros veis en internet vídeos de entonces, en Google, veis el impulso que el socialismo catalán entonces logró, aglutinando a sectores de la izquierda republicana, antiguos sectores de Andreu Abelló, sectores del Partido Popular, es decir, diversos grupos que se aglutinaron en el PSC entonces. El arrastre que tuvo el PSC entonces, como arrastre de masas, explica también esa sensibilidad que se tuvo desde el PSOE a transigir en la unidad con el PSC catalán. Ahí Alfonso Guerra en sus memorias dice que él considera que ahí se transigió demasiado con el PSC frente a lo que era la Federación Catalana del PSOE, liderada por José María Cliginer, luego Fonollar, Francis Ramos, etc. Y que ahí sí hubo una verdadera refundación del socialismo, en el caso de la Federación Catalana. Eso se ha temperado después, pero recordar que inicialmente el PSC tiene un grupo parlamentario propio en 1977 y que no tenía una representación directa en la ejecutiva del PSOE, ni una representación directa en el Comité Federal, sino una representación desde partido a partido. Bueno, todo esto traerá consigo otras cosas a lo largo de la democracia española, el peso que ha tenido, aparte de la Federación Andaluza, las federaciones andaluzas, pero nos llevaría muy lejos esa reflexión. Pero desde luego ahí sí hubo una transacción, hubo una concesión muy por encima de lo que se hizo en el resto de los sectores de las federaciones regionales del PSOE. Es decisiva la absorción del medio centenar de cuadros que tenía la Convergencia Socialista Madrileña, en la que militaban cuadros profesionales, algunos militaban en Uso, otros no, pero que tendrán un protagonismo decisivo en la evolución de la Federación Socialista Madrileña a partir de 1980, con el acceso de Joaquín Leguina, sucediendo a Alonso Puerta,
pero otros cuadros que serán ministros en el primer gobierno de González, Enrique Barón, Ernest Lluch también procede de la Convergencia Socialista, el propio Rubalcaba procede de la Convergencia Socialista madrileña. Y ahí ese grupo decide integrarse en las listas electorales del PSOE sin ningún problema, rompe la Federación de Partidos Socialistas, igual que la rompe el Partido Catalán, el Partido Socialista Catalán, y a partir de entonces la Federación de Partidos Socialistas queda desarticulada a partir de febrero del 77. Como digo, unos salían con Tierno Galván, otros con el PSOE y otros quedan a su aire, y que sobrevivirán hasta nuestros días. En las Baleares, el Partido Socialista de las Islas, el Partido Socialista Galego, que luego con Esquerda Galega, algunos terminaron el bloque, y algunos grupos más pequeños, pero prácticamente esa alianza con los 43 militantes de la Convergencia madrileña, entre los que estaban Barranco, Vallenuevo, Leguina, Rubalcaba, Espina, mucha gente también que procedía de un grupo de los años 60 que se llamaba el Frente de Liberación Popular, que se había disuelto hace 1969, pues se rompe la situación. En esa situación se alía finalmente el resto del PSOE histórico con los socialdemócratas, el llamado Partido Socialista Democrático Español de García López, que en cierto modo hace el juego al gobierno, a los gobiernos de Fraga Arias y de Suárez. ¿Por qué hacen el juego? Porque están continuamente apareciendo en la prensa del movimiento y en la prensa existente entonces, defendiendo una opción en la que se ataca sistemáticamente al PSOE por frente populista, por marxista, y defendiendo ese tipo de crítica. Defendiendo el sí, por ejemplo, en el referéndum de 1976, defendiendo entrar en la inicial ventanilla para el registro de los partidos cuando lo cogió la oposición, no lo aceptaban. Es decir, una oposición claramente oportunista que traerá consigo también la debacle del resto del PSOE histórico, porque las elecciones del 77 apenas conseguirán 100.000 votos, ¿no? En cambio, Tierno Galván, aliado con esos restos o esos sectores de la antigua Federación de Partidos Socialistas, conseguirá 6 diputados, 800.000 votos, sobre todo en Madrid, la mitad de ellos en Madrid, pero ese propio resultado, aunque es importante, les aboca a la unificación con el Partido Socialista, por la imposibilidad de poder consolidar un partido, de tener una continuidad. Ahí el que más se resiste de nuevo es Enrique Tierno Galván frente al llamado socialdemócrata Morodo, pero finalmente hacia la primavera del 78 el PSC se integrará con una presencia en el futuro reducida en la vida del Partido Socialista, porque salvo por ejemplo en Asturias Pedro de Silva, que procedía del PSP, llega a ser el presidente del Principado, o algún otro, en fin, no habrá Fernando Morán en el primer gobierno de Felipe González como ministro de Asuntos Exteriores, pero no llegará a tener un verdadero peso decisivo. Otros grupos, como el que he citado, el socialismo catalán, o los convergentes madrileños, siendo muchos menos, esos cuadros tendrán un peso decisivo en la futura evolución del Partido Socialista. Y bueno, esto tendría muchas ramificaciones, muchos matices, pero como digo, para concluir, ese socialismo mediterráneo prácticamente se enterró una vez que las elecciones del 77 convierten al PSOE en lo que se dice alternativa de poder, y con un proyecto que además se descarta desde el principio la posible alianza con el comunismo, con el Partido Comunista. Es decir, que ahí sí, frente a lo que era la situación de los países mediterráneos, de los países del sur de Europa, en los que la realidad histórica de la posguerra mundial había sido partidos socialistas cada vez más minoritarios,
con una débil presencia en el mundo sindical, una presencia mucho mayor de los partidos comunistas. El PSOE ahí consigue revertir ese modelo, pero no con un proyecto radical. Un proyecto radical que la radicalización del discurso del PSOE entonces le sirve para aglutinar a las otras fuerzas, pero el proyecto será un proyecto de autonomía y de alternativa de poder. Ya desde el 77 hay un proyecto de llegar al poder, o en el 79 o al año, pues gracias a absorber a un sector del UCD socialdemócrata, se tienen ya conversaciones con el grupo socialdemócrata del UCD, de Fernández Ordóñez, es decir, capturar sus 20 diputados y acabar con UCD. Es decir, hay un claro proyecto de alternativa de poder desde el año 77, olvidando por supuesto ese aspecto de utopía de cambiar la vida y del socialismo del sur y del socialismo mediterráneo. No, vamos a ser como los nórdicos, vamos a ser como Olof Palme y como Willy Brandt, vamos a ser un proyecto mayoritario, no un proyecto de partido minoritario subordinado. Pues bien, eso está desde el 77, en eso se fracasan en las primeras elecciones después de la Constitución, en marzo del 79, y eso es lo que trae consigo, además del aglutinamiento de todo ese conjunto de fuerzas socialistas que se habían metido en la cocina común, en el PSOE, trae consigo la crisis del año 79. Es decir, la crisis del marxismo. Ahí había un total revolutum de 50.000 afiliados. Se dice que 100.000, pero reales eran 50.000. Es que en esos momentos los partidos políticos, entonces y ahora, eran muy poquitos, pero todos. Afiliados reales, según reconoce la secretaria de organización entonces, eran 50.000 en diciembre del 79. Aunque formalmente decían 100.000. Bueno, trae esa crisis ante el fracaso electoral del 79 y ante ese aglutinamiento de nueva militancia, ese aglutinamiento de sectores diversos del antifranquismo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antón. Ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido de ti. Abrimos ahora un turno de preguntas. Mónica. Hola. Yo quiero hacer una observación respecto a la unificación del PSOE y el PSP. En Almería, la verdad es que ese proceso fue novedoso respecto al resto de España. Aquí se hizo en dos fases, una primera en enero del 78 y luego ya en abril. Y la verdad que aquí el PSP, una vez que se integra en el PSOE, sí tiene mucha fuerza, se integra a nivel orgánico con bastantes cargos. En la lista municipal 39 tienen muchos puestos importantes, de hecho salen muchos concejales. Y de hecho, mejor que lo diga yo, tenemos aquí a don Jesús López Millares, está ahí. Fue uno de los directivos del PSP de la directiva, e incluso creo que fue candidato en la del 77, ¿no es hoy? Candidato por el PSP, se integró en el 78 de enero como avanzadilla y enseguida tuvo cargo orgánico, fue concejal de ayuntamiento y luego senador, así que yo creo que sería que tendría que hablar de ese proceso. Mónica, bueno, pues sí, Mónica Fernández es uno de los estudios que hay sobre el Partido Socialista en Democracia, es quizá uno de los estudios pioneros, un excelente estudio sobre los socialistas en Almería hasta 1982, desde la muerte de Franco, desde el franquismo hasta 1982, y que es de los primeros estudios de ámbito regional o local. Posteriormente han aparecido buenas monografías para el Partido Socialista de Euskadi, Andrea Michiqué, investigador siciliano. En el caso de Murcia tenemos también Antonio Martínez Covejero, Badajoz también hay alguna monografía, es decir, hay ya diversos estudios, para Valencia también hay alguna monografía. Entonces, pero yo creo que Mónica ha sido pionera también con la suerte, y ahí veis cómo funciona la historia del antiguo presente, con la suerte de poder acceder a las actas de la Ejecutiva de Almería. Como Michiqué, por ejemplo, pudo acceder a las actas del Partido Socialista de Euskadi hasta el año 1981-80. Es decir, que a través de archivos particulares de las personas o de las propias instituciones, pues aunque todavía no
el tiempo presente, la historia del tiempo presente se construye así, a través del testimonio y a través de ir haciendo públicos, vamos, ir pudiendo recopilar fuentes diversas que procedan de archivos privados o de instituciones que todavía utilizan esos fondos en archivos de gestión. Bueno, pues como digo, sí, puede ser, efectivamente tienes razón que hay en Almería, donde precisamente el PSOE también había estado muy ausente porque había cuadros veteranos, eso tú lo has trabajado bien, que estaban como durmientes. Es decir, el PSOE a veces se dice que, claro, que en Surenes eran apenas 3.500 militantes. Hay que tener en cuenta que estaba el otro sector histórico que se acaba de extinguir y toda una serie de socialistas veteranos que seguían en una situación no activa. Es decir, lo que se ocurre en el socialismo español, en el PSOE, a partir del 70, 71, es que hay una renovación y esa renovación es también, en el plano orgánico, una reestructuración. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, en Madrid el PSOE se quita, relega a centenares de militantes veteranos que, bueno, se reunían a leer El Socialista y poco más en cafés o a ir al cementerio civil, pero ellos creían que seguían activos. Entonces ahí se forma una nueva federación de un centenar de afiliados que quieren dar saltos en las plazas y hacer panfletadas y cosas de eso. Es decir, se margina a muchos veteranos, pero son centenares, miles. Es decir, que se reestructura la organización para intentar convertirlo al PSOE entonces, en los años 70, en un partido activo, un partido militante que esté presente no solo en la conspiración de café, en las reuniones políticas con la oposición moderada, sino en alguna medida en la calle, ¿no? Poco mucho, en la medida de las posibilidades. Pero bueno, si tú te querías hablar. ¿Alguna intervención más? Una pregunta. Pues sobre todo, además, gracias por su, como es habitual, magnífica intervención. Una nota respecto a la fusión que comentabais del PSP y el PSOE. Es verdad que hubo avanzadilla y es verdad que hubo un proceso de progresiva integración, de absorción y de crear un partido más fuerte con la Unión, que algunos se quedaron fuera, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto? La pregunta es, ¿hasta qué punto el empujón final de la unificación con el PSP fue, es verdad, el fracaso electoral, los malos resultados electorales de las elecciones generales, pero también la dificultad económica? Porque el Partido Socialista Popular de Alemán tenía una deuda impresionante. Y eso es lo que parece ser que motivó que al menos Tierno fuera lo que al final le empujó a integrarse en el Partido Socialista. Esa enorme deuda que imposibilitaba la pervivencia del partido al futuro. ¿No lo es? Él es el Yo estoy de acuerdo básicamente con todo el relato exhaustivo de lo que fue la historia del movimiento socialista en España del año 60 y tanto hasta la discrepo de que el Partido Socialista Popular en el momento de la primera elección central fueron partidos de partido en Almería de la presencia de militantes socialistas después de la integración no fue muy evidente. Hay Pepe Bono, un ejemplo singular de este tema. Es verdad que el debate dentro del Partido Socialista Popular contiene a lo largo de muchas veces al año sobre los esfuerzos necesarios para llegar a la integración de todo el socialismo, pues al final concluían con que él decía, con la dialéctica y la capacidad que tenía de convencimiento, de que si ustedes están seguros de que el PSOE quiere la integración, vayan ustedes que tienen todos nuestros poderes para conseguirlo. Había una dificultad.
dificultades que esas, y desde luego las consecuencias de la integración no fueron nada. El Partido Socialista Popular, Unidad Socialista, como se llamaron las candidaturas en el año 1977, fue una campaña absolutamente austera, donde aquí conseguimos en una candidatura independiente democrática para el Senado, y ya se salió un senador, Joaquín Navarro Teo, recientemente fallecido, y fue una campaña basada en el absoluto y generoso esfuerzo de los militantes que montaban el chiringuito, daban el acto, y la capacidad organizativa. Hay que tener en cuenta que las campañas electorales entonces eran de 21 días, que de no ser de reflexión eran 20, hacían 100 actos públicos. En el año 77, Unidad Socialista hizo más de 100 actos públicos en la provincia de Almería, que están en la hemeroteca. Se llegó absolutamente a todos los municipios. Yo estoy de acuerdo con lo que he dicho. Creo que a partir del 75, cuando se funda el Partido Socialista Popular, ya se quiere construir un verdadero partido. No son 300, se habló de antes, de lo que era el grupo en torno a Tierno Galván en los años 60 y primeros 70. ¿No? Un partido no en masa, pero sí con una afiliación importante en ciertos lugares, Madrid y, por supuesto, en Almería y otros muchos lugares. Y ahí están los resultados, ¿no? En cuanto a la financiación, bueno, algo se conoce, no hace falta más que repasar la prensa. Entonces, el grupo de Tierno había recibido financiación del SPD a lo largo del final de los años 60 y primeros 70, pero después de, no sé exactamente, eso también había algunos artículos publicados, ahora no recuerdo bien, pero yo creo que a la altura de Sirens y del reconocimiento de la internacional hacia el 74-75 al PSOE, se corta, digamos, ese grifo, porque hay un cierre de filas de la internacional hacia el PSOE, a pesar de que había tenido 3 abstenciones en ese reconocimiento, que precisamente seguramente era el SPD, los socialdemócratas italianos y el presidente de la internacional, Bruno Peterman. Pero el conjunto de las fuerzas habían apoyado al PSOE, salvo esas abstenciones, y por tanto se cierra de filas todos los partidos europeos por el PSOE, y por tanto el PSP tiene que buscar, incluso ir a un discurso tercermundista buscando financiación, y consigue financiación, si os digo dónde entonces, en Venezuela y en Libia, con Gaddafi. Organiza en noviembre del 76 una conferencia en Barcelona en la que va el PSP, la Federación de Partidos Socialistas, y va la Unión Socialista Marroquí, el Grupo de Túnez, o sea, todo lo que ha caído en la primavera, todas esas formaciones se reúnen buscando también un socialismo mediterráneo diferente al que promovía Mitterrand y todo esto. Bueno, en fin, que el cacao y el oportunismo a veces de lo que es los proyectos políticos ideológicos a veces es descomunal. Pero bueno, eso es lo que conozco, no tampoco lo he trabajado expresamente el tema de la financiación del PSP. Pero realmente creo que la mayoría es esfuerzo de los militantes, por supuesto, no sé qué presupuesto, yo creo que Morodo en algún momento dice que manejaron 100 y pico millones de pesetas, me parece poco, pero porque también recibirían préstamos de la banca, y yo creo que es más bien la imposibilidad de hacer frente a esos préstamos, más que a las donaciones que había recibido de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, etcétera, etcétera, lo que también, claro, coadyuva, es uno de los factores, un factor más para que se decida liquidar, cerrar, pero ahí es sobre todo, pues precisamente Bono y Morodo, los que quieren la unidad. Tierno es el que se resiste como gato para arriba, vamos, hasta el final, hasta el final y de hecho Morodo termina dimitiendo de la Secretaría General y otra persona ocupa brevemente la Secretaría de Dirección del partido, ¿no? Pero todo esto es muy complicado y, en fin, tampoco, vamos, habría que trabajar más.
Muy brevemente, lo de la financiación en el sentido de la deuda con los bancos. Lo de la deuda con los bancos a mí nos lo contó a Mónica y a mí en una entrevista alarde con detalle el propio Joaquín Navarro. Cuando hicimos el libro de los parlamentarios, ¿no? Que recuerda. Y entonces no era en Almería, no, se decía que en conjunto, al no cubrirse la expectativa y por tanto no poder recibir ingresos por número de parlamentarios, entonces se debía dinero, entonces no se podía afrontar la deuda y esa deuda la asumió el PSOE. Esa deuda la asumió el PSOE. Bueno, pero lo suficiente para hacer inviable la continuidad. De hecho, muchos ya habéis pasado al PSOE antes de que se disolviera el PSP, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Sí, bueno, agradeciendo el análisis que nos has hecho y, claro, desde un punto de vista general, ¿no? O estatal de alguna forma, pero cuando empiezas a hacer entrevistas de los territorios más pequeños, en este caso de Albacete, de donde vengo, pues claro, esta cuestión que estamos comentando del TSP con el PSOE, pues algunos ejemplos, como el caso de Pepe Bono, no solo le va muy bien, sino que apostaba por ello y de hecho, bueno, termina de alguna forma no termina controlando el PSOE en Albacete. Hay otras zonas dentro de la misma provincia. Solo anotación, la deuda que deja Bono en la campaña del 37 es espeluznante, la que asume luego el PSOE. Pero es una pequeña acotación. Hay algunas zonas de la misma provincia en las cuales no se acepta esa fusión y algunos miembros que en algunas elecciones se han sacado incluso más votos que el PSOE no entran en el PSOE hasta el 82 o 83. Entonces la pregunta es, en toda esta amalgama de fusiones que nos has comentado, había esos problemas también, ¿no? Hay gente que va al margen de esas decisiones estatales. Sí, sobre todo he destacado algunos grupos de ámbito regional, algunos partidos que no entran en ese proceso de unificación o de absorción por el Partido Socialista, por PSOE. El caso de Baleares, el caso de Galicia, de sectores en Galicia, Andalucía, por supuesto, ¿no? Sobre todo de Rojas Marcos, el Partido Socialista Andaluz, ¿no? Esa es la formación principal entonces, ¿no? En la transición, que no acepta que había estado mano con mano con Gobierno Galván hasta un momento dado, hasta final del 66, pero luego no sigue el proyecto y por supuesto que hay grupos de ámbito local que quedarían marginados, que bueno, pues el aglutinamiento pues sería posterior o no, o quedarían fuera, eso ya se me escapa. Eso claro, por supuesto hay que profundizar en ámbito ya más microhistórico, más local, ¿no? Pero es que hay además muchos fenómenos. Hay fenómenos de lo que se llamaba el entrismo, no el entrismo del sindicato vertical, el entrismo de trotskistas que están en diversas federaciones. Aquí, bueno, no quiero señalar, pero la Liga Comunista practicaba el entrismo abiertamente en el PP y en el PSOE. Entonces, tienen peso en federaciones como la Navarra, la Federación de Álava, en diversos lugares, en Madrid, en Vallecas, y son proyectos radicales de socialismo radical que, bueno, terminan siendo expulsados o marginados o lo que sea. Son federaciones disueltas en Badajoz, hay un pueblo en Badajoz, uno es Villanueva de la Serena, otro, que hay una fuerza enorme, pues, pero claro, opta por una opción radical, de una mezcolanza de históricos que se disuelta totalmente la federación. Eso, lógicamente, para crear un partido disciplinado y un partido siendo democrático con disciplina, de todas formas, en un proceso de aglutinamiento tan complejo como el que he relatado, pues trae consigo esa crisis del año 79 y era natural esa explosión que se produjera, ¿no? En ese congreso en el que Felipe González, la mayoría de los delegados quieren que siga Felipe González de secretario general, pero quieren que al mismo tiempo Felipe González siga asumiendo el marxismo, no solo como método de análisis, sino como proyecto ideológico. Y ahí también se está dilucidando no solo el marxismo, sino se está dilucidando el proyecto político del futuro.
vamos hacia un proyecto de mayoría, a un proyecto de alternativa al poder, o la mayoría no es posible y tenemos que aliarnos con el PC para conseguir. O sea, ahí sigue basculando esa situación de los países europeos, el proyecto francés, el proyecto de Mitterrand, la Unión de la Izquierda, que finalmente triunfará después de muchos avatares a lo largo de los 60, 70, en el año 81, pero el PSOE no, tiene una opción de autonomía del Partido Socialista y de opción mayoritaria, no de unidad de la izquierda. Piensa que eso traía consigo pues, graves peligros para conseguir esa hegemonía del Partido Socialista, no solo política electoral, que ya lo había conseguido, pero también sindical. Ahí sigue también esos otros factores. Si uno observa, el Congreso anterior fue sobre el tema sindical, si uno observa la importancia que se le da en los años 78, 79, 80 a conseguir o equilibrar la hegemonía sindical que tiene comisiones obreras, es un factor decisivo del proyecto político del Partido Socialista entonces. En fin, todo esto es Sí, muchas gracias en primer lugar por su ponencia. Yo quería preguntarle por las conversaciones de PSOE Felipe González con el gobierno, con el primer gobierno de la monarquía. ¿Y cómo lo podríamos interpretar? De alguna forma estamos hablando de un gobierno todavía franquista, presidido por Carlos Párez Navarro. Y bueno, en esas conversaciones Felipe González está viendo a un emisario de Arias, ministro de la Gobernación, está viendo a un enviado a la Zarzuela, o está viendo al futuro presidente del gobierno de España. Es decir, si pensamos en los pesos pesados de ese gobierno de Arias, por ejemplo, Garrigues, Areiza, Fraga, ¿en qué clave interpretativa podemos ver la negociación del PSOE? Porque evidentemente la legalización de un congreso, de un sindicato ilegal, se supone que es a cambio de algo. Es decir, esa voluntad del PSOE de negociar tan pronto, ¿cómo la podemos interpretar? Bueno, yo creo que hay estudios diversos, pero, en fin, con Fraga se vio todo el mundo y con Areiza se vio todo el mundo. O sea que digamos que ahí es el momento en el que el PSOE después de Serenes habla de la ruptura, pero habla también de conquistar parcelas de libertad, y eso significa salir al espacio público, pues desde una concentración, la tumba de Pablo Iglesias, un mitin el 1 de mayo, un congreso, una revista o lo que sea. Y bueno, a partir de marzo del 76, pues se pasa ya, después de lo que ocurre en las huelgas generales de, bueno, eso Charles Powell y otros lo habéis trabajado mucho más que yo, se acepta ya la idea de una ruptura pactada, de una ruptura negociada con el gobierno. Yo creo que eso no es, esa etapa no es franquismo ya, no es el periodo de la transición. Pues a mí no me vale algunas interpretaciones que dicen, no, es que el final de la dictadura es hasta el 76, 77, oiga, no, es la transición y luego la democracia, o sea, que termina con la aprobación de la Constitución, porque claro, pues hay que estar luchando porque las Cortes elegidas en el año 77 sean constituyentes, porque se eliminen, digamos, restos autocráticos, y eso se dice, no lo dicen los historiadores, que se dice el discurso de la época. Si ustedes leen el discurso de Felipe González, las intervenciones en la prensa y tal, pero no hay que ir a las Cortes Constituyentes y eliminar esos restos autocráticos que quedan todavía de herencia de la dictadura, por supuesto, y eso hasta que no se apruebe la Constitución quedarán pues una presidencia de las Cortes, de Congreso y Senado, la designación real de una serie de senadores, bueno, todo un conjunto de cosas que solo con la aprobación de la Constitución pues termina ese proceso institucional de la transición desde mi punto de vista. Entonces yo creo que no es el final de la dictadura, los primeros gobiernos de la monarquía, es el momento de la transición, y ahí hay también diversos proyectos políticos, desde una reforma del franquismo de las instituciones, una democracia limitada. Al final lo que se impone pues es ni reforma ni ruptura, sino todo lo contrario, una ruptura negociada. Pero bueno, lo de los contactos, yo creo que finalmente sí, ahí digamos que hay un proyecto también político, el de Fraga, que es
ir a una, bueno, se hablaba, se decía entonces lo del canovismo, la restauración, un bipartidismo a la inglesa, él acaba de pasar por Londres. Ahí estaba todo el día viéndose con Fernando Morán, que estaba en el PSP, y recibiendo mensajes de la Internacional Socialista. Y pues claro que el proyecto de futuro de un partido conservador y un partido socialista ya estaba funcionando, y era el proyecto que se manejaba, lo manejaban gente desde el gobierno y de las instituciones de entonces, y lo manejaban en la realidad. No obstante, lo manejaba en parte la oposición, aunque hasta las elecciones, o quizás hasta el 76, se sigue pensando que hay muchas posibilidades de que lo que ocurre en España puede ser similar a lo de Italia o lo de Francia, es decir, que eso poco a poco se va dibujando una posibilidad de hegemonía de la izquierda electoral, por lo menos en el PSOE, pero muy ya entrando en la momento de la transición. Pero no sé si te he respondido, he divagado un poquito. No, dos cosas. En el plano sindical, desde febrero del 76 se está negociando la celebración del Congreso de la OCT y la negociación la lleva directamente Pablo Castellano y el socio Humbert, que es el secretario general del sindicato, directamente. Y se hizo esa negociación para que fuera posible la famosa jornada de estudio, que era el Congreso de la OCT, que es una pieza fundamental para la salida pública de la OCT. Pues evidentemente el tema de la forma de gobierno es un tema de cuando cuando en febrero del 77 el PSOE histórico, después de todo lo que había pasado de la unificación es legalizado, Felipe González monta en cólera y dice: esto es una declaración de guerra, esto es un casus belli, porque esto que hace el gobierno de la monarquía, porque, oiga, pues claro que hay un tiraría floja y unas cosas están relacionadas, claro, hay una cierta aceptación, tal, de si realmente se pone la democracia, pues hay otras cuestiones que no se ponen, otros temas que no se ponen en cuestión, en fin. Y en el tema del PSP no solo hay un problema económico, que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, sino hay una clara operación de marginalidad política del PSP, que es el debate del diario de sesiones sobre cómo se configuran los grupos parlamentarios y cómo se forma la ponencia constitucional. Cuando se establece la configuración de los grupos parlamentarios, se les excluye claramente para que no puedan formar grupo parlamentario y pase al grupo mixto diario. Y cuando se establece la ponencia constitucional hay tres opciones: 5, 7 y 9. El 9 participa Tierno, que hubiera sido un ponente constitucional y era un hombre potente por sus conocimientos de este tema. El PSOE propone 5, 3, 2, 3 UCD, 2 el Partido Socialista, pero se ve la conveniencia de que entre los comunistas y Alianza Popular, y el Partido Socialista se sacrifica y solo tiene un representante, todo para que no entre Tierno. Ese es el tema, es decir, hubo una clara opción de la finalidad política. Una última intervención. Ya terminamos. Yo iba un poquito más cercano. ¿Hubo algún tipo de conversaciones entre el PSOE y el PSA de Alejandro Rojas Marcos? Porque, vamos a ver, sevillanos todos. Concretamente, Luis Urruñuela, primer alcalde de Sevilla, del Partido Socialista Andaluz, fue el que sustituyó a Felipe González en su boda con Carmen Romero, ¿no? Parece ser que le pusieron el veto Felipe y Afonso al PSA. No, yo creo que hay una cuestión también de personalismo, evidentemente. Ambos son sevillanos, de Rojas Marcos, de Urruñuela y Felipe González, Alfonso Guerra. Pero también hay, digamos, una situación de invención de un nuevo partido que será todo en la Unidad Socialista. Luego pasará más el tema empezará más lo del andalucismo, pero inicialmente cuando Felipe González está diciendo, bueno, estamos dispuestos a construir federaciones de nacionalidad con partidos que tengan arraigo en el pueblo, pues bueno, el andalucismo sí tenía. En ese momento estaba presentando como un partido socialista, de izquierda, el andalucismo también jugaba un papel. Y ahí pues se dan cuenta, también Felipe González se da cuenta y Alfonso Guerra, y en el año 76 pues aprovechando homenajes a la
muerte de Besteiro, en Carmona, etcétera, habrá también una modulación del discurso hacia el andalucismo, a recuperar la reivindicación andalucista, y porque se dan cuenta que eso es una bandera que se está dejando también a Rojas Marcos. Pero vamos, evidentemente ahí hay también orígenes sociales diferentes, profesionales, pertenecen o no. Tú dices que fue padrino o algo así. Luis Urruñuela fue ¿no? Por poder. Por poder, él se casó con Carmen Romero, porque Felipe había ido a una reunión en Francia. Pues ya esos temas personales ya no. Me vengo a referir con eso. Siempre se dijo que el clan de la tortilla tuvo mucho. Se llamó. Eso es una anécdota. Es decir, me vengo a referir con esto a que había mucha relación de todo tipo, ¿no? El jueves a las 5 tenemos una conferencia del profesor Fernando Arca sobre el PSA específica. Ahí yo creo que le podemos quizás desvelar el asunto. Muy bien, pues con eso terminamos. Muchas gracias de nuevo a todos.